Para algunos no es como que es más tentador esa música, no, porque han tenido deleite en Dios. Al contrario, cuando tú te has deleitado en el Cordero, Babilonia ya no tiene cabida contigo. Porque también yo he escuchado a mucha gente que es como, es que ustedes les prohíben entonces escuchar, les prohíben entonces hacer, les prohíben, y es como, no, o sea, yo puedo hacer realmente lo que yo quiera. El tema es que tengo una realidad de que entiendo que eso no aporta. La música cristiana no es para mí, sino es para exaltarlo a Él. Hace parte de ese sacrificio que tengo que hacer porque no voy a escuchar algo que alimente cómo me siento. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Escrito Está. Nos vimos hace un par de semanas que tuvimos un invitado muy especial que fue nuestro pastor Camilo Bedoya, y como lo prometí es deuda, el día de hoy tenemos la parte 2 del episodio porque a pesar de que fue un episodio largo, todavía hay varias cosas de las cuales podemos hablar dentro de este tema que estábamos tocando. Entonces, si de pronto tú no has visto ese episodio, de pronto no lo has escuchado, escúchalo para estar en contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque vamos a profundizar en algunos de los temas que tocamos hace 2 semanas en nuestro episodio. Pero bueno, no siendo más, vamos a darle la bienvenida. Hoy tenemos otro invitado especial que usualmente está detrás de cámara, pero el día de hoy tenemos el privilegio de que por fin lo vean. Esteban, preséntate. Lo peor es que no sé a qué cámara mirar. Ahí está. Ok, perfecto. Soy Esteban, el que editó el video. Esteban usualmente está detrás de cámara, pero hoy va a estar con nosotros para poder manejar una dinámica diferente. Y bueno, el pastor Camilo, que pues ya lo conocen. Hola a todos, ¿cómo están? De No había visto, de hecho, esa otra. Tenemos 3 cámaras grabando. Pero vamos a expandir un poquito en el episodio de lo que hablamos en el episodio anterior. Hablamos un poco de los altares, lo que pasa a través del entretenimiento y la música, y que realmente a veces las cosas no son tan inocentes como parecen, y que realmente hay un ámbito espiritual donde se mueven cosas, y abrimos puertas a través de las cosas que permitimos o que nos permitimos consumir. No sé si quieren agregar algo como más de contexto. ¿Tú quisieras? Yo creo que es clara la línea que estás poniendo. Exacto. Entonces, y si no, nuevamente vayan. Pueden ir a verlo, sí. Sí, vayan a verlo para que tengan contexto. Pero el día de hoy queremos ahondar un poquito en eso que hablamos, y de hecho con el equipo nos reunimos a hacer un par de preguntas que nos van a ayudar precisamente a tocar puntos claves dentro de eso. Entonces, si ¿quieres tú hacer la primera pregunta para Sí. Bueno, en el episodio anterior lo que estuvimos hablando, o parte de lo que estuvimos hablando, fue acerca de la música secular. Entonces había una pregunta que teníamos y era, ¿qué tiene la música secular que pareciera que llamara más la atención que la música cristiana? O sea, ¿qué es eso que puede llegar a atraernos más a escuchar esa música cristiana que la misma música... Secular. Esa música secular que la misma música cristiana. Ok, bueno, déjenme responder de pronto desde dos líneas. Porque, digámoslo así, si dependiendo del grupo en el cual uno hable, muy seguramente para algunas personas no es atractiva realmente la música secular, ¿sí? Porque han visto desde otra óptica. Pero digámoslo que si partimos de la base de que la música es espiritual, hablemos espiritual hacia un lado positivo o hacia un lado negativo. Entonces, la música en realidad es un vehículo, y de pronto muchos me van a entender esto. Cuando uno toca una canción, inmediatamente lo lleva en el tiempo a momentos, experiencias pasadas, algo en donde en un momento recuerda algo. Y es porque es eso, la música es espiritual y puede llevarnos a viajar en la parte de emociones en un momento determinado. Entonces vamos a decir que la música secular está diseñada para apelar a las emociones y ese aspecto, llamémoslo así, más sensorial que espiritual, si bien comunica una realidad espiritual. Entonces, la gente muchas veces es más atrapada porque son melodías, por decir algo. No conozco una ranchera cristiana de despecho, porque el mensaje pues es otro, sí, pero aquel que está despechado, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa ranchera pues inmediatamente captura sus emociones tratando de llevarlo. Lo que pasa es que lo deja y lo puede encerrar simplemente en un torbellino de emociones en donde pasan los años y vuelve a escuchar la ranchera y vuelve y se vuelve a pasar de copas porque está atrapado. Entonces, en ese sentido sería la respuesta que yo diría, apelaría más una música secular, apela más a un aspecto emocional, y por eso decía, quien está entendiendo otra realidad espiritual, muchas veces ya desde su espíritu puede decir, esto realmente a mí no me atrae, ¿sí? Porque ya hay otro cambio de perspectiva. De Espero acuerdo. que ayude. No, sí, creo que explica un poco, porque también creo que sí es verdad. O sea, hay canciones que uno escucha que inmediatamente lo llevan a momentos, y obviamente
pues sé que no, la idea no es satanizar absolutamente todo, pero sí poder discernir, digamos, lo que uno escucha. Personalmente a mí hace un tiempo el Señor pues me pidió como un voto de no escuchar música secular por un tiempo y pues no escuchaba nada obsceno ni nada así. Pero en Ujú. general las canciones pues o sea, eran como de desamor, de lo que sea. Y pues sin, por más que no estoy despechada ni mucho menos, como que eso igual alimenta algo en la vida de uno y que creo que es importante ser conscientes de eso porque a veces estamos consumiendo mucha música sintiéndonos de cierta manera en particular y no dándonos cuenta de la conexión que tiene. De hecho, fíjate que hoy que tenemos una epidemia de gente en ansiedad, en depresión, yo preguntaría qué canciones están escuchando que sin darse cuenta están alimentando eso. Total. De hecho tuvimos un episodio de eso. Sí, la canción de que fue trend. Sí, mi amiga la ansiedad Amiga se la llama ese ansiedad. episodio. Ok. Y que de hecho, no sé, o sea, pensándolo, muchas veces el hecho de escuchar música cristiana también hace parte de ese sacrificio, porque solo quiero escuchar lo que yo quiero o como yo me estoy sintiendo. Entonces, Mm, obviamente el hecho de que la música cristiana no es para mí, sino es para exaltarlo a él, hace parte de ese sacrificio que tengo que hacer porque no voy a esperar algo que, o sea, me satis- indirectamente de alguna otra manera, sí, porque pues eso me ayuda a levantarme si estoy en y todo ese Sí, sí, tema, sí. pero directamente no, porque pues no voy a escuchar algo que alimente cómo me siento y creo que eso es... Tocaste un punto poderoso y esa es la esencia de entender inclusive lo que es un altar, porque en el altar no se trata de mí, se trata de él. Luego, cuando nos reunimos, y aquí hay que entender, digámoslo así, no toda música cristiana aún es de adoración. De Existe acuerdo. mucha música cristiana también que es mensaje y que está bien, ¿me entiendes? Y va a apelar también por ejemplo, hablábamos de que música que mete a alguien en ansiedad, pero hay música que también te puede sacar de la ansiedad. De hecho, también, aprovechando antes de pasar de pregunta, digamos en el tema de que llama más la atención, yo creo que ahorita estamos en un tiempo tan particular donde la excelencia de los músicos cristianos ha crecido de una manera espectacular. Una cosa que dijo Forrest Frank, que es el que canta la de I was down when I was... Ah, Sí, sí, sí. sí. Esa, bueno, esa canción. Y bueno, todas esas canciones. Y le preguntaron como a nivel de excelencia por qué hacía eso. Y dijo como por mucho tiempo la iglesia rindió sus valores ante el altar de la creatividad secular y dijo es momento de que el mundo rinda sus valores ante el altar de la creatividad Wow, cristiana. Uf. qué Y poderoso. dijo, o sea, fue la parafraseé, ¿no? Pero me pareció tremendo porque también creo que hoy en día la excelencia a la que se ha llevado la música cristiana también, porque no Ujú. toda es de adoración, pero es música con mensaje, es música, o sea, lo que carga es un espíritu específico, pero se está haciendo de una manera que gente que no es cristiana está decidiendo escucharla por lo buena que es. Entonces también creo que hoy en día estamos en un lugar particular de la iglesia y de artistas cristianos que han entendido su llamado, ¿sí? O sea, porque obviamente creo que hay, bueno, y ese será otro capítulo, yo creo que podemos hacer de eso, pero digamos, lo que decíamos es hay música que es de adoración y de pronto hay gente que está llamado a ser un ministro de adoración. Y bien, un artista cristiano puede que también tenga esa parte de adoración, pero también puede que sea su llamado esté fuera de la iglesia en un ámbito creativo Ujú. netamente, que creo que es el caso de este man. Y de hecho, sus conciertos dicen que son brutales. Yo he visto entrevistas de sus conciertos y él tiene todo el mensaje de salvación en el concierto. O sea, no es solo hypear la gente y que canten sus canciones, pero tiene todo un espacio del mensaje de salvación, de adoración dentro de sus conciertos. Entonces, solo quería agregar como esa cuña No, porque muy creo que buena. estamos en un momento particular del ámbito de creatividad cristiana. Sí. ¿Ibas a decir algo más? No. Excelente. Entonces, vamos con la siguiente pregunta que teníamos. Y es, si Dios creó la música, ¿está mal escuchar artistas que me hacen sentir bien? Que creo que va un poco ligada a lo que acabamos de hablar. Si, otra vez, si Dios creó la música, ¿Está mal escuchar artistas que me hacen sentir bien? ok. De pronto refrasearía un poquitico en este sentido. Sí, Dios creó la música, pero no toda la música que hoy escuchamos está inspirada por un espíritu de Dios, digámoslo así. Ajá. Entonces, o digámoslo así, Dios creó muchas cosas que hoy tenemos una naturaleza caída. Y si entendemos desde la naturaleza caída, entonces, digámoslo, ahí hay cosas que se han pervertido. ¿Sí? Dios creó el sexo y es buenísimo en el matrimonio, pero fuera de él está pervertido y está destruyendo personas. Dios creó la amapola, pero no la podemos comer en una torta de amapola, no la podemos inyectar en heroína. Entonces yo creo que si bien la música Dios la crea, vamos a decir que el enemigo la pervirtió y puedo escuchar, la segunda parte es escuchar música que me gusta, es la cosa. ¿Qué me Sí, hace está sentir mal bien? escuchar artistas que me hacen sentir bien. Eh,
Yo creo que no está mal, o sea, Dios nos dio los sentidos precisamente para disfrutar las cosas. Lo que pasa es que existe una línea finita de perversión. Entonces, por eso, digámoslo así, Dios nos dio unos ojos, y es interesante, la Biblia dice, los ojos nunca se cansan de ver, los oídos de oír, el olfato de oler, pero están diseñados es para tener placer, o sea, Dios creó el placer para el hombre, en donde disfrutamos. Entonces, cuando uno llega a un restaurante y ve un emplatado espectacular y además lo prueba y dice está brutal, pues Servir bonita eso no la es comida. pecado, no es como que, uy, me sentí bien, entonces debe ser pecado. Porque es que lastimosamente tenemos una ala cristiana que casi que sataniza todo, en donde si alguien está disfrutando algo es pecado. Los extremos. Entonces vamos a decir no. El péndulo. Entonces, El si péndulo. puedo escuchar algo que me gusta, la pregunta sería, bueno, dependiendo de lo que te gusta, ¿qué está causando en ti? Porque el que prueba la droga le está gustando. Sí, el que Uf. prueba el licor, pues le está gustando, pero la pregunta es, ¿a dónde te va a llevar eso? Entonces, como hablamos en la pregunta pasada, si estás escuchando una música que apela a tu ansiedad, bueno, si tal vez te gusta, pero te está ayudando, está contribuyendo, entonces tal vez requerimos añadirle a eso algo más. O sea, me gusta y me conviene. Esa está buena, Está buen buenísimo. filtro. Tal vez eso nos ayuda desde otro ángulo a ver la cosa. Y que pues hablando de escrito está Pablo dice eso, o sea, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen, o sea, Todo lo puedo, pero no todo. sí. Es que pensé que ibas a terminar. Sí, pero digamos, o sea, creo que dentro de ese aspecto eso nos hace entender esto de otra manera, porque también yo he escuchado a mucha gente que es como, es que ustedes les prohíben, entonces escuchar les prohíben, entonces hacer les prohíben, y es como, no, o sea, yo puedo hacer realmente lo que yo quiera. El tema es que tengo una realidad de que entiendo que no me conviene, entiendo que eso no aporta. Y que no solamente va, o sea, pues obviamente creo que todas las preguntas están direccionadas a la música como tal, pero no solamente va a la música, o sea, puedo ver lo que yo A quiera, Exacto. puedo ir a los lugares Puedo que yo hacer lo quiero, que yo puedo quiera. hacer lo que yo quiera, pero pues Hay más libertad en poder decir no que en permanecer diciendo sí a todo. sí, porque muchas veces le decimos sí a cosas que terminan condenándonos y ahí ya no tendremos esa Exacto. libertad. No, y meternos en cosas que nuevamente, o sea, de pronto no necesariamente no es como lo más terrible del mundo, pero es como realmente no nos conviene, o sea, ¿para qué meternos ahí si no nos conviene? Por decirlo así. Y sobre todo que hay cosas que te van a atrapar. O sea, Exacto. digámoslo así, Sí, entendiendo que tenemos una naturaleza caída. Es decir, si no hubiera una naturaleza caída, no habría problema ni con las drogas ni con el azúcar. Si uno empieza a meter postres y ¿qué pasa? Empieza a tener una adicción que hoy en día, batallar solo una adicción que uno la diría no es, em, no tiene penalidad de prisión, pero sí te puede llevar a destrucción. Y es el azúcar. Entonces, digámoslo así, el azúcar es mala, ¿no? Pero yo puedo llevar a donde el placer que me produce me puede, como dices tú, no me conviene, me va a destruir. De acuerdo. Y que creo que eso también va ligado a lo que hemos hablado en otros episodios de cómo hemos sido condicionados como al placer todo el tiempo, ¿sí? O sea, con las redes sociales, lo que hemos hablado en otros episodios donde estamos muy acostumbrados al tema de alimentar lo que nos gusta, tener inmediatamente ese shot de dopamina, o sea, hemos sido como muy condicionados a eso y creo que eso también aplica en este lado de cómo estar buscando solo lo que nos hace sentir bien sin darnos cuenta que puede que se sienta bien ahorita, pero de pronto está alimentando algo que nos está destruyendo. A veces creo que no nos damos cuenta de eso que acabas de decir en la generación de donde estamos, ¿no? Pero hay una marca, ¿cierto? Cuando uno piensa en el iPhone, el iPad, el iMac, o sea, lo que pasa es que en español no traduce muy bien, pero, Sí, pero en el original es yo. O sea, todo se trata es de mí. de acuerdo. Y ahí es donde creo que está el secreto. Ahora, tocaste algo que creo que es poderoso. Lamentablemente tengo que decir, hay ciertos círculos cristianos que operan más desde el legalismo. Y ahí es donde por eso hay gente que dice, uy, no, Se pues ustedes rayan. ahí les prohíben todo. Porque lastimosamente, es decir, se enseña más una religiosidad. Eh, cuando entendemos realmente que existe una gracia concebida de manera adecuada, porque también hay un exceso, siempre van a haber un exceso en cada cosa. Pero es eso, o sea, es poderle enseñar a la persona que escoge y tome decisiones, y eso es a donde Dios nos llama. Dios no nos obliga, pero pone delante de nosotros opciones para que escojamos. Él mismo dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. ¿Quieres la muerte? Te respeto. Dale. Sí, fuerte. es verdad, sí. Pero Sí, pero esa es la palabra. y creo que por eso es tan importante enseñar, y pues sé que pues de pronto habrán como líderes de jóvenes que escuchan esto, que
que la idea no es solo establecer los parámetros de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero enseñar a discernir, o sea, desarrollar la conciencia como a poder tomar decisiones. Casi me hago. Decisiones conscientes, viendo un poco más allá del momento, sino del efecto que tienen a largo plazo en todo lo que hacemos. ¿Quieren agregar algo más ahí? Solo agregar a lo que tú dices también, como aprender a tener autonomía, no sé si es, o sea, que yo mismo pueda tener el criterio de Para saber decidir. elegir, porque muchas veces terminamos dependiendo de los líderes, de, ay, es que puedo ir a tal lugar, pastor, estoy escuchando esa música, ¿está bien? Pastor, es que, y pues, o sea, creo que entre más uno va desarrollando esa relación con Dios, más Madurando. uno madurando en el ambiente cristiano, más uno, en el cristianismo, más uno va entendiendo y tener ese criterio propio, o sea, De acuerdo. Eso también me lleva a pensar en algo que a veces veo personas, ¿no? Porque casi que es decir, mira, o sea, no trabajamos desde una condenación, la idea es que vayas madurando, Sí. pero hay personas que dicen, a mí todavía no me lo ha mostrado. sí. Y llevan 10 años y lo que pasa es que estás enranchado más bien que quieres hacer lo que se te da la gana. Lo que pasa es que necesitamos entender también. Yo me puedo tomar un veneno por ignorancia y eso no me exime de tener consecuencias. Es cierto, total. Esto es horroroso. Sí. No, pero sí, no, se entiende completamente y que creo que también, o sea, cuando Pablo habla como de, antes, o sea, tomaban leche, pero, o sea, les quiero dar como carne, o sea, es como el tema de, ok, uno tiene que ir madurando y precisamente está bien como uno a veces tener dudas de cosas y poder pedir consejo y pedir guía y que creo que eso está bien, pero también hay momentos donde creo que uno tiene que llegar a una madurez en su caminar cristiano de poder discernir, tener la capacidad de decidir, como pues un niño de chiquito le preguntaba a la mamá qué se ponía en la mañana, que es una bobada, es vestirse. Pero obviamente cuando es un bebé, pues no sabe qué ponerse, ¿sí? O sea, pero a medida que tú creces debes desarrollar la autonomía para poder decidir qué te vas a poner, saber qué se ve bien, saber qué colores combina. Correcto. Uno esperaría. Sí. pero En algunos casos uno quiere decirle, pregúntale todavía a tu mamá. Vístanse bien, chicos. Sí. Pero bueno, vamos entonces a la siguiente. Sí. Dale, bro. Justo esta pregunta, pues me gustó hacerla porque hace un par de meses, bueno, yo estudié producción musical y había un artista que no era cristiano, obviamente, pero muchas de las cosas que hacía en el aspecto musical eran increíbles. Es una artista colombiana. Y justo con mi novia nos gustaba muchísimo escuchar esa música, pero salió como una noticia de que ese artista es la representante número 1 de la comunidad LGTBI. Y yo quedé como, ¿por qué? Pero la pregunta va mucho a eso. ¿Es posible separar la vida del artista con ese arte que él está haciendo? Porque seguramente, no, pues, o sea, yo escucho la música y ya, punto final, no me importa lo que quizás ese artista hace o lo que quizás ese artista representa abiertamente, pero ¿es posible hacerlo? Bueno, yo creo que ahí necesitamos mirar esto y me gusta como lo decía, creo que era John Maxwell el que utilizó esta frase, predicamos lo que sabemos, transmitimos lo que somos. Entonces, vamos a decir que la vida de las personas es más allá de solo los dichos, las frases, las canciones que produce. Y cuando esa frase está hablando transmitimos, quiere decir que el artista indirectamente, en la medida en que se vuelve ese artista que tú sigues, tú terminas siguiendo más que las canciones. Tú terminas exaltando ese artista, lo cual le está dando a ese artista una voz en tu vida que, sin darte cuenta, comentarios que hace tienen más peso que otra persona. O sea que la filosofía que carga, eventualmente tú la vas a ir recibiendo solo por la admiración que le tienes. ¿Sí? Y ahí es donde viene el reto y el riesgo, porque uno baja la guardia y simplemente porque como es ese artista que yo admiro, pues lo recibo. Y sin darme cuenta puede estar botándome veneno que yo estoy comiendo gratis y al contrario, feliz y admirándolo porque no me doy cuenta de ese otro lado, ¿no? De acuerdo. No, y que creo que ahí también va lo que dice la palabra, o sea, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, que independientemente bueno, es su arte, pero va a plasmar lo que es. O sea, sí o sí en su arte va a llevar lo que está en el corazón, lo que realmente, sí, las ideologías que piensan, la cosmovisión que tienen, o sea, todo eso va a estar
plasmado y que a veces no es tan evidente, pero Sí. siempre hay tintes. O sea, uno siempre los alcanza a ver dentro de No, lo y que hay, uno... y hay otra escritura también que dice las malas conversaciones corrompen las las buenas buenas costumbres. costumbres. Entonces, ahora, malas conversaciones no significa que es mal hablado o grosero. No, estamos hablando de que tiene una moral liviana. Uh, Nunca lo había pensado así. Claro. Entonces, esa moral liviana vas a terminar tú también en una moral liviana aceptando cualquier cosa. Y fíjense lo conectado que esto está a lo que era la primera pregunta, porque sin darnos cuenta, entonces, eh, dejamos que todo lo que sentimos sea verdad más que el principio. Creo que no hay nada más que decir en ese punto, sí, total. Perfecto. Ok. ¿Cómo se ve entonces un altar que le agrada a Dios? Bueno, esa pregunta yo creo que necesita contexto, porque hablamos de que, por ejemplo, en la música cristiana decimos, no toda música cristiana está para adoración. Entonces, digámoslo así, eh, partamos de la base que uno pensaría, ¿cuál es un buen altar? Entonces yo podría decir el que está lleno de flores. Sí, porque pues entre más flores o algo le pongamos visiblemente, pues se ve un altar poderoso. Bonito. Pero en realidad el altar, si recuerdan algo que hablábamos, era del corazón. O sea, realmente es el corazón que está allí. Entonces, ese artista, por ejemplo, que no está haciendo una música netamente de adoración, no significa que no venga desde un altar. Entonces, vamos a decir, el mensaje que está tratando de dar hacia afuera es importante que tenga un altar detrás. Entonces, ¿cómo se ve un buen altar? Eh, es el tiempo que tú como persona estás teniendo con Dios que se va a ver evidenciado en lo que haces, sea empresario, sea... eso se traduce casi como la pregunta anterior, en el trato con otras personas, en el trato hacia otra gente, en el trato, ¿me entiendes? Porque el que está tomando tiempo en el altar, vamos a decir, se está impregnando del amor de Dios y ese amor de Dios va a ser traducido en la forma en que vive. Entonces creo que eh, ¿cuál es un buen altar? Digámoslo así, tengo que decir, depende. ¿Sí? Por ejemplo, Alex Campos uno lo escucha y hay muchas de sus canciones que no son necesariamente una adoración íntima de la iglesia, sin embargo son canciones de mensaje que son tremendas para llegar a mucha gente y es De acuerdo. claramente evidente la intimidad que él maneja en su vida, lo cual construye un altar. ¿Sí? Entonces, y allí podemos empezar a mirar a otros. O, por ejemplo, no sé cómo está Justin Bieber hoy en día, pero cuando él empieza a salir, él empieza a denunciar cosas y obviamente, es decir, qué tremendo el reto que tuvo, perdón, en donde sacrificó muchos fans por seguir a Jesús, porque muchos le dieron la vuelta. Y sin embargo, él se pudo mantener allí tratando de llevar unos conciertos y unos mensajes, lo cual estaba hablando de algo que tenía. Ahora, ahí es donde viene lo difícil. Yo vi después situaciones que tuvo que vivir muy fuertes de sus líderes, en donde, digámoslo así, son reveses que todo cristiano a veces tiene que vivir en el sentido de, por eso la vista debe estar puesta en Dios y no en los hombres, ¿no? Pero, pero ahí es donde por eso nuestro altar siempre es hacia Jesús, no es hacia nadie más. Y que creo que también ahí está el punto clave de cómo somos transformados a imagen de lo que adoramos y que creo que en sí no es algo físico, digamos un altar como lo que decías, pero es un tema del corazón, o sea, de realmente ver qué estamos contemplando y realmente qué lugar sujeta a Dios en nuestra vida, o sea, realmente Él es lo primero, o sea, realmente sí decimos, porque a uno le encanta cantarlo, pero la pregunta es, ¿realmente es lo primero? O sea, Vivo lo de que estoy hecho, cantando. exacto, de hecho hay una canción que ahorita yo estaba escuchando mucho y que me encanta que se llama Una vez, que dice una vez que coloqué mis ojos en ti nada más me satisface. Y pues, digamos, sí es lindo cantarlo, pero yo me he hecho esa pregunta como Señor, o sea, ¿yo realmente creo esto? O sea, ¿realmente te estoy diciendo que eres lo único que satisface mi alma? Como, y que creo que realmente cuando hablamos de ese altar es la vida que llevamos en intimidad. O sea, realmente es un lugar al que vamos constantemente, es un lugar donde constantemente hay incienso, como, o realmente es un lugar abandonado que de vez en cuando visitamos, como una tumba. Se me ocurre, de hecho, otra escritura cuando mencionas esa y es una que
que dice como pecado de adivinación es la rebelión y como hechicería la idolatría. Ok, si la ponemos en este contexto, fíjate que rebelión significa tener un ritual religioso pero no obediencia a Dios. Y lo segundo, cuando es idolatría, es tener el altar lleno de flores pero en un corazón rendido. Luego, a veces podemos tener sin darnos cuenta altares que los ídolos no solo son muñecos. Los ídolos es lo que ponemos en el altar, ese artista. Lo que ponemos en el altar, yo mismo puedo ser mi propio ídolo. O mi familia, o mi trabajo. Sí, ahí es donde empezamos nosotros a entender un momentico, no es el tipo de altar, sino qué tengo como altar y qué estoy llevando allí, ¿no? Por si alguno quiere saber dónde está eso es 1 de Samuel 15, 22 al 24. Por si las buscas. Igual yo creo que por ahí salen Sí, las cosas. yo lo pongo. Pero creo que eso es importante. Vamos a la siguiente para Sí. ir ya casi cerrando. Si bien, digamos, lo que hemos hablado de que muchas veces como que influencia. Sí, es influencia en nuestra vida, lo que escuchamos, lo que hacemos, todo este tema. ¿Cómo podemos cerrar esas puertas que quizás dejamos abiertas en medio de lo que hemos escuchado durante nuestra vida? Ok. Bueno, eso es parte de lo que es precisamente tener la oportunidad de cambiar. O sea, así como el programa escrito está, ¿cierto? O sea, lo hermoso es que la Biblia es lo que Dios ha dejado escrito. O sea, toda persona tiene otra oportunidad. Entonces, no importa las puertas que uno haya abierto, siempre las puede cerrar. Cuando venimos a Cristo, la Biblia lo que dice es, somos nuevas criaturas. Pero ahí es donde viene un reto y es o sea, el momento en que una persona acepta a Cristo, lo que quiere decir es ese nacer de nuevo, se convierte en un nuevo ser que no existió antes, espiritualmente hablando. Pero tiene que empezar a renovar su manera de pensar. Entonces, digámoslo así, el que recibe a Cristo en el último momento, pero es bruto, llega bruto al cielo. ¿Ok? Perfecto. Para hacerlo más claro, es la responsabilidad de cada uno de nosotros renovar la mente de manera que adquiramos sabiduría. ¿Por qué? Romanos 12:2. Hay puertas que tenemos abiertas que son puntos ciegos a nosotros y que solo la palabra, cuando vamos al escrito está, que el Espíritu Santo nos confronta, nos da la autoridad, porque digámoslo así, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Ese es el poder de ir a la palabra. Cuando Dios te muestra algo en la palabra, te da la fe, o dicho de otra manera, la convicción, la fuerza, el denuedo, para entonces en autoridad pararte y cerrar la puerta o decirle no a lo que el enemigo antes tenía. Ahí es donde viene esa verdadera libertad. Es decir, cuando yo empecé mi vida cristiana, a mí nadie me prohibió, usted no puede ser DJ, usted no debe ir a tener miniteca, no puede ir. No, lo que empezó a pasar es que yo estaba pasando tiempo en la palabra. Y al estar pasando tiempo en la palabra, yo recuerdo una noche que estaba en medio de la rumba, de estar de DJ, y de pronto yo empecé a ver el humo, que pues en toda rumba siempre hay el humo de la gente fumando y haciendo, sí, pero cuando yo empecé a ver ese humo dije, esto no es cámara de niebla. Sí, porque tenía yo también obviamente una cámara de niebla y en momentos sacaba, pero pues y empecé a sentir el olor y me empezó a molestar el cigarrillo. Y luego recuerdo que me pasaban porque a uno de DJ, pues obviamente lo atienden para que uno siga de largo, ¿no? Y no cobres y puede estar bien tomadito. Entonces me pasaron, recuerdo yo, un vaso de whisky, le llevan a uno y yo recuerdo que lo probé y se me hizo inmundo. ¿Y qué me está pasando? O sea, que mis ojos estaban siendo abiertos y la fe estaba, o el entendimiento de lo que Dios tenía me estaba dando un de nuevo para tomar decisiones, para decir, no, esto no es lo que quiero. Entonces no fue como el sacrificio que me tocó hacer. Yo digo a veces a la gente, uy, es que es tan duro ser cristiano. No, si haces los pasos correctos, que es tomar tiempo en la palabra te está dando la fe para tener la autoridad para cerrar puertas y decir no a lo que no te conviene. Estaba pensando ahorita, ¿cuál es el pasaje para que dice... ay, y todas estas cosas serán añadidas? No, ese no es. Es que estoy pensando en un pasaje, pero Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Dónde estás? Salmo 37 creo que es. Ok, porque hay como O sea, un pedacito deleítate antes. confía en el Señor de todo tu corazón
no te apropies en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, no, ese es otro, Él Es otro. enderezará tus sendas. Pero el ¿Puedes otro que buscarlo te ahora estás mientras tanto? diciendo es, Porque es que siento que ese pasaje mucha gente lo ha tomado como deleítate en Jehová y Él concederá será las los peticiones de tu corazón. Exacto, pero digamos, Hay otro que está en el Salmo 119 que dice, ¿con qué limpiará el joven su su camino? camino, Con guardar tu palabra. palabra. Que digamos dentro de lo que estás diciendo, porque también siento que yo también he escuchado mucho eso, como no, pero es que es demasiado difícil. Y obvio, hay momentos donde pues es difícil porque toca sacrificar cosas que a uno le gustan, pero dentro de ese pasaje que dice deleítate en el Señor, ¿sí? Salmos 37:4. ¿Y qué dice? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Que digamos mucha gente solo agarra el considerar los deseos de tu corazón. Pero digamos, esa primera parte de deleítate en el Señor es clave porque precisamente si yo me estoy deleitando en Él, mis deseos se van a alinear con los de Él. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que dice el pastor ya no se vuelve como este sacrificio de como, no, pero es tan duro, porque los deseos cambian. Entonces, lo que decía es como las cosas que antes eran como, ah, re normal, ahora de la nada empiezan a incomodar. O nuevamente las cosas que antes era como que pereza hacer, ahora es lo que deseo hacer. Sí, o sea, Por eso la primera pregunta yo respondía, depende de dónde te encuentras. Porque exacto. para algunos no es como que es más tentadora esa música, ¿no? Porque han tenido deleite en Dios. Al contrario, cuando tú te has deleitado en el Cordero Babilonia ya no tiene cabida contigo. Uh, Uf, sí. Eso va para el post. Sí. Anótala. Pero sí, exacto. Y que creo que esa es la parte importante dentro también de esto. Y ya, digamos, para cerrar, ¿qué dirías que sería como un paso práctico para empezar a cultivar, o sea, el altar en nuestra vida de otra manera? Como ese altar del que venimos hablando, como cerrar esas puertas. ¿Qué cosas prácticas puede hacer uno en su vida para empezar a cultivar eso? Yo recuerdo, fíjate, cuando Maxi estuvo acá, él dijo algo muy interesante, Shout out a porque Maxi. él decía, sí, Maxi habló algo y especialmente me gustó es porque apela mucho a las nuevas generaciones. Es decir, cuando yo empiezo mi vida cristiana, pues no habían redes sociales. Entonces yo no podía decir que las redes sociales me consumían el tiempo. Pero Maxi sí empezó a decir cómo él en un momento se empezó a dar cuenta que esto le estaba robando la vida de Dios. Y es donde él empezó a decir, no voy a tomar tanto tiempo, voy a empezar a dedicar tiempo más metido en la palabra. Y él dice, le tomó un tiempo volver a tener ese deseo y anhelo por las cosas del Cordero, porque vamos a decir, em, cuando uno está acostumbrado a comer galguerías, pierdes el apetito por las cosas saludables y por las cosas que son realmente que te sirven. Un buen churrasco a veces, ay, no, qué artera. Sí. ¿Sí? Eh, pero si tú empiezas a dejar el dulce y dejar lo que no te sirve y empiezas a poder disfrutar otra serie de platos, al contrario, ya después de que pruebas esto, dices, yo no quiero eso. Entonces, aplicado es, dependiendo de donde cada uno está, cuando yo miro en mi caso, en mí, porque yo creo que toda persona que acepta a Jesús empieza un deseo por la palabra y por las cosas de Dios. El problema es que a todos viene el bichito demoníaco que nos dice, estás siendo muy religioso, estás siendo muy fanático, Sí. estás exagerando demasiado, debes ser promedio porque si no vas a perder a todos tus amigos del mundo. Realmente no, yo hay un momento en donde tuve que tomar decisiones, pero ahí es donde yo creo que está el secreto, ¿no? Toma tiempos, si estás teniendo momentos a través de una adoración, a través de tomar ahí la palabra, o sea, la palabra es el alimento. Primero Juan 2:9 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para salvación. Entonces, es empezar a desarrollar, llamémoslo así, esos otros sentidos espirituales y el apetito espiritual por las cosas de Dios. Y eso solito va a empezar a hacer que tú dejes otras cosas. ¿Sí? El que está, por ejemplo, en un gimnasio deportista, yo fui nadador, yo entrenaba 4 horas diarias. Entonces, uno cuando está ya a nivel de competencia, hay cosas que uno sabe que se la puede comer, pero le va a costar un segundo en la competencia y ese segundo eso significa perder. ¿Sí? Entonces, hay cosas en donde la pregunta es más bien, ¿qué quieres? O sea, ¿qué anhelas o a qué estás dispuesto a sacrificar para llegar a un lugar determinado? De acuerdo. Y de hecho, ahorita que hice el ejemplo como de
cuando uno se llena de galguerías. El domingo teníamos, el domingo, no, bueno, no sé cuándo fue eso, que teníamos como una cena familiar, almuerzo familiar en la casa, creo que fue para el Día de la Madre. Y fue chistoso porque pues yo tengo un primo que pues tiene 17, 18 ya tiene, y él come un montón. O sea, de verdad, él pues está en esa edad donde los hombres tragan hasta que no pueden más. Lo he Y visto, pero no lo mantengo. sí, y bueno, y estábamos, o sea, servimos el almuerzo, mi hermano había hecho pasta, o sea, hicimos como un almuerzo especial para el Día de la Madre, y él se llenó rapidísimo y todos quedamos como, o sea, y no quería repetir, y todos, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Claro, cuando ya nos dijo, no, es que en la iglesia me comí una arepa, una empanada, y yo no sé qué vainas, y fue como, claro, o sea, había comido tanto antes, que cuando servimos el almuerzo ya no tenía apetito. Y que creo que eso nos pasa mucho, pues cuando nos estamos, y que sin darnos cuenta lo que decíamos, o sea, este aparatico pues es una bendición para muchas cosas, pero a su vez no se está alimentando de galguerías todo el tiempo. Entonces cuando uno llega a la hora de sentarse a la mesa al almuerzo, pues ya no tiene apetito. Y justo quería, o sea, cuando tú mencionabas de ese tema de la religiosidad, creo que eso fue lo que hizo Satanás con Eva, ¿no? De, que eso, bro, no, eso no, o sea, Realmente Dios por dijo. favor, eso es mentira, así no funcionan las cosas. Y que, pues, si no estamos alimentándonos, como mencionan, de la palabra, si no nos examinamos, no examinamos nuestro corazón con la palabra, con lo que Dios quiere decir, pues cualquier cosa me puede servir. No, y lo delicado es que eh, hay personas, hay creyentes que dicen, no, yo no quiero ser tan radical, pero cometen o sea, tienen el peligro de terminar como Judas, ¿sí? Pueden terminar simplemente entregando a Jesús con un beso. Uh, ¿Y es por qué? Porque no tomó decisiones radicales y entonces, vamos a decir, utilizaba a Jesús para lo que le convenía. Y nosotros cuando venimos a Cristo no podemos venir a que Jesús se acomode a como nosotros lo queremos. Y con esa cachetada cerramos el Escrito episodio de está. hoy. Fue Sí. bueno. uh, Nos cachetearon el día de hoy. No, re bien. Creo que a nosotros nos gusta que nos hablen así, pero sí creo que es una conciencia diferente de todo, o sea, de cómo llevamos nuestra vida, de que es más que como un parámetro de reglamentos que seguimos, sino el corazón que está detrás y de ser conscientes y estar dispuestos a que el Señor nos muestre qué cosas no van, como que nos corrija, que cuando nos quite las vendas hagamos algo al respecto y no solo sea como, uy, qué embarrada, ¿sí? En- Eso que dices es clave, porque uno, a ver, la diferencia, esto tal vez va a ayudar a muchos, porque me ayudó a mí en su momento, la diferencia cuando algo viene de Dios y viene del diablo es esto. Lo que viene de Dios nunca es una acusación como un dedo señalándote que te hunde. Es de Satanás que es el acusador. El que acusa es Satanás. Jesús viene y te confronta, pero esa confrontación es para elevarte. Lo que es clave es lo que hacemos en el momento inmediato cuando esa emoción viene a nosotros, porque cuando viene una corrección en el momento no es grata, pero si ajustamos se convierte en un deleite. Es decir, ay, no me vas a dejar comerme el caramelo, es que tengo un churrasco para ti. Pero como no dejas el caramelo, no tienes opción al churrasco. Entonces, cuando ajustas y dices, listo, yo suelto el caramelo y te presentan semejante manjar, ahora dices, wow, me estaba perdiendo esto. ¿Sí? Pero Satanás solamente va a decir, "Tú no sirve sino para comer caramelos". Es el acusador, ¿me entiendes? Y ahí es donde hay una diferencia que también personas a veces necesitan poder separar, ¿cierto? Hay Dios también puede responder con un no, y ese no te puede salvar la vida. Ujú, así es. Entonces, vamos a cerrar como siempre orando. ¿Quieres orar tú? Y que ojalá esto les haya retado a analizar cosas, a tomar decisiones y a ir más profundo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra, la suma de tu palabra es verdad, Señor, y te pido que podamos y que cada persona que está escuchando, Señor, cada persona que ha tenido exposición a esto en la que tú has hablado a través del programa, Señor, pueda simplemente caminar adelante haciendo ajustes, enamorándose más de ti, anhelándote más a ti. Queremos, Señor, ver una nueva generación también que camina de una nueva manera, Señor, enamorada del Cordero y no de Babilonia, Señor. Y Señor, te pedimos que tú vengas en momentos especiales de manera
que puedan experimentarte a ti, no es solamente lecturas o que no es solamente filosofía, sino oro es porque tengan encuentros divinos contigo y experiencias contigo que marquen sus vidas para la eternidad en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por acompañarnos en estos No, dos ustedes por episodios. invitarme, de verdad que es una machara. Y gracias a todos aquí. Y nos vemos pronto. Escúchense el episodio anterior si no lo hicieron. Y Dios los bendiga.